Conversaciones. En la mañana, arrancando las 11 y como todos los lunes, el profesor Manuel Vila en su columna de historia. Hola, profe, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien, acá estamos con algunos problemitas de comunicaciones, pero ya nos pasó con vos también la vez anterior, pero bueno, Sí, viene, sí, sí, sí. viene complicada la mano por ahí, Viene parece. complicada. Pero Hay igual le vamos a dar pelea. Así que acá hay que estamos seguir. con la clase de historia. Veníamos desde el día jueves que nos estábamos poniendo en contexto para la semana de mayo, ¿no? Exactamente. Estábamos viendo los sucesos históricos a nivel mundial que precedieron a la revolución y que le dieron un contexto, ¿no? Ujú. Bien, sí, nos ponía en contexto y entendíamos varias cositas, aparte de festejar el 25 de mayo aisladamente, sino que está Exactamente. puesto en un contexto y en un escenario internacional que nos interesa conocer, profe. Exactamente. Y sí, la revolución de mayo fue parte de una época, ¿no? Una época de revoluciones, por lo menos en el mundo occidental. Ujú. La vez pasada hablamos de la Revolución Industrial Inglesa, hablamos de la Revolución Francesa, la independencia norteamericana y sus consecuencias, esa guerra entre Napoleón y los ingleses, Napoleón su guerra, su conquista europea, continental, y los ingleses el dominio del Atlántico, Ujú. a partir de 1805 con la batalla de Trafalgar que salieron victoriosos, y bueno, justamente eso fue como consecuencia de eso fueron las invasiones inglesas que tuvimos acá en Buenos Aires, en Claro. 1806 y 1807. Hay otro elemento muy importante que ya tiene que ver con lo que llamamos hoy Latinoamérica, que fue la independencia de Haití, en 1804. Ujú. Haití, ¿sí? Lo que es la isla La Española, ¿sí? Era una colonia francesa, y del otro lado lo que hoy es República Dominicana era una colonia española. Bueno, ambas eran estaban habitadas por miles y miles de esclavos africanos que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, Ajá. ¿sí? Y bueno, es para tratar otro día, pero bueno, después de un gran proceso de lucha, fue la primera independencia que se dio en Latinoamérica en 1804, y eso no es solamente, no es importante solamente por el hecho de que sea el primer país que se independizó, sino que no se independizó de la Francia revolucionaria, porque era una Claro. colonia francesa, y lo más importante de todo, que los que hegemonizaron y protagonizaron ese proceso fueron ex esclavos africanos. Esclavos africanos Exactamente, liberaron Haití. exactamente. Fue la primera revolución de esclavos en la historia, Mm. ¿sí? En la antigüedad nunca se había dado una revolución de esclavos triunfante. Bueno, esta fue la primera revolución de esclavos triunfante, ¿sí? Tomaron el poder, tuvieron un líder, un rey, o sea, rompió con todo lo conocido, Ujú. ¿sí? Fue tan profundo que las respuestas de los enemigos de esa revolución fueron terribles, ¿no? Fue muy castigado. Haití, mirá lo que es hoy Haití. Claro. Haití fue castigado hasta hoy. Ujú. Fue muy profunda esa revolución y fue, imagínate que fue un gran faro para todos los esclavos que estaban en América, ¿no? Claro. Un gran faro. O sea, a las revoluciones que hablamos europeas la otra vez y norteamericanas hay que sumarle este factor latinoamericano que es Haití, que para lo que es el Caribe y Venezuela y lo que hoy es Colombia va a ser muy importante, ¿sí? Ujú. Muy, muy importante. Bien. Pero él me quería centrar en el contexto post-invasiones inglesas. ¿Qué dejaron las invasiones inglesas? Que en su momento las vamos a trabajar bien. Pero ¿qué nos dejaron? Las consecuencias de esas dos invasiones inglesas. En primer lugar, la desacreditación total de las autoridades coloniales, ¿sí? El Ujú. virrey se escapó, Claro. o sea, gran parte de la administración colonial rindió homenaje a la bandera inglesa, británica y a los ingleses, o sea, fue Mm. un papelón de parte de las autoridades españolas coloniales. Otro factor importante fue la militarización de la sociedad, la organización de la población de Buenos Aires en distintos regimientos de milicias. Dejó un saldo de prácticamente, o sea, una ciudad de 40.000 habitantes, prácticamente media ciudad militarizada, Mm. ¿sí? Y eso quedó, después quedó, hasta 1810 quedó, ¿sí? Por otro lado, un factor importante fue la democratización dentro de esos regimientos de milicias, ¿sí? Porque hay elementos, o sea, democráticos para lo que era la época, de elección de sus oficiales, ¿sí?
o sea, en un Estado asambleario y de elección de sus propios oficiales, algo totalmente novedoso, ¿sí?, para un mundo colonial, ¿no? Y después también la milicia como una forma de ascenso social, casi que se creó como una especie de carrera militar, ¿sí? Para gente del pueblo, digamos, ¿sí?, para los más humildes. Y después algo muy importante que es el orgullo y la confianza propia para los porteños, que habían derrotado 2 veces a uno de los 2 ejércitos más importantes del mundo occidental, ¿sí? Eso fue muy, muy importante. Más allá de las ideas y de todo lo que pudo haber pasado y los ejemplos a nivel mundial, la confianza que iba a poder derrotar 2 veces a los ingleses fue increíble, ¿sí? Increíble. Todo el aspecto cultural que se va a dar alrededor de eso va a ser impresionante, ¿sí? Claro. Impresionante. Bien, ¿qué va a pasar en España? Agrandado lo porteño, ¿no? Agrandado. O sea, viste que uno dice que los porteños son agrandados, bueno, sí. Yo creo que en parte este es su origen. Ahí está, ahí está, y bueno, sí, le ganaron, está bien. Sí, no es pequeño, ¿no? No es poco, no es un origen pequeño, es importante. Está bueno conocer ese origen, está bueno. Sí, muy, muy importante. Hasta canciones habían ellos, o sea, compusieron canciones en honor a la victoria. Bueno, sí, fue un gran evento. Bien. ¿Sí? Dio mucha confianza y trastabilló todo el Estado colonial. Claro. ¿Sí? Ahí empieza la crisis colonial por lo menos el Virreinato de Río de la Plata. Bueno, en comparación, en paralelo a eso, ¿qué va a pasar en Europa? ¿Sí? Ya habíamos dicho que, bueno, Napoleón estaba peleando contra Inglaterra. Sí. Napoleón necesita invadir Portugal, porque Portugal era un aliado de Inglaterra, ¿sí? Pero para pasar de Francia a Portugal, ¿por dónde necesita pasar? Necesita pasar por España. Entonces van a hacer en 1807 un pacto con la corona española para que los españoles los dejen pasar a las tropas de Francia y poder conquistar Portugal. ¿Bien? Bien, va a haber un tratado, las tropas de Napoleón van a cruzar, van a pasar, se van a sentar en España. En el medio de eso, ¿sí?, de un gran ejército de ocupación, con todo las consecuencias que trae un ejército de ocupación, aunque sea amigable, aunque sea un aliado, ¿sí? Robos, hurtos, uso del ganado, maltrato, bueno, etcétera. Bien, va a haber una crisis en la corona española. El hijo va a derrotar al padre, ¿sí? Fernando VII va a derrotar a Carlos, ¿sí?, en el motín de Aranjuez, y va a empezar una crisis en la monarquía española que Napoleón la va a leer como un problema de debilidad de un aliado, como España. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Napoleón? Los va a citar en Bayona, una ciudad francesa, los va a citar a los dos y los va a meter presos, ¿sí? Y va a poner un reyel que va a ser el hermano, ¿sí? Pepe Botella, le decían el hermano, ¿sí? Porque le gustaban las copas. Le gustaba empinar el codo. Exactamente. Tenía esa debilidad. Pepe Botella. ¿Sí? Pepe Botella. Bien. Sí, Pepe Botella, sí. Era el hermano José Bonaparte, el hermano de Napoleón. O sea que rápidamente Napoleón se hace de España en una movida en una movida totalmente estratégica. Pasa, o sea, no ve con buenos ojos las internas que tienen los españoles, por lo tanto dice, ¿para qué voy a esperar que alguno de estos me traicione si yo puedo dominar España tranquilamente? Tremendo. Bueno, eso es lo que pensó él, ¿sí? Pero bueno, a partir de ahí se va a ocupar España, va a tener preso al último rey, Fernando VII, y a su papá, ¿sí?, en Francia, y bueno, y España de un día para el otro no va a tener más monarquía propia, sino que va a tener un monarca puesto por Napoleón, un monarca francés, ¿sí? Bien, ahí va a comenzar todo un periodo que se le llama como el periodo de la resistencia francesa, de independencia, resistencia española, la guerra de independencia española, ¿sí? Va a ser una guerra muy popular, va a ser una guerra en parte de ejércitos regulares, una guerra de guerrilla, pero bueno, va a ser un hecho muy popular para España, ¿sí? Le va a dar un gran cambio, porque en España, con la llegada de los franceses, se va a dar una gran contradicción. Muchos liberales españoles que veían con buenos ojos las reformas de la Revolución Francesa, ¿sí?, esas reformas liberales, de transformar en súbditos en ciudadanos, de la libertad, de la igualdad, ¿no? Bueno, todo eso estaba bien visto. Es más, y recibieron con los brazos abiertos a los franceses. Pero bueno, eso también es una enseñanza a nivel histórico, ¿no? Cuando una revolución se intenta imponer por la fuerza, ya no es una revolución, ¿no? Ya es un dominio, ya es una conquista.
Lo ideal es que los españoles hayan hecho su revolución y sus cambios sociales y económicos, ¿no? Que no venga otro a imponértelos, porque muchas veces eso parece de una manera, pero en los hechos es de otra, ¿no? Napoleón, si bien impuso el Código Civil, impuso muchas reformas liberales en España, bueno, dominó con mano dura, ¿no? Con represión. Son famosos los cuadros de Goya sobre el fusilamiento, ¿sí? Claro. Fue muy reprimida la rebelión española, ¿sí? Bien, ¿qué consecuencias va a traer esto? 2 consecuencias. En principio, bueno, rápidamente la resistencia española se va a organizar en Sevilla, se va a ir al sur, ¿sí? Al principio va a combatir, después va a retroceder, en el sur se va a armar la Junta Central de Sevilla, que va a ser como el gobierno que va a gobernar en nombre de Fernando VII, del rey, con delegaciones de juntas de distintas provincias de España, ¿sí? Con esos delegados, con esos representantes, y bueno, se va a dar un proceso de formación de juntas de gobierno en todo el Imperio Español, mismo en América también, ¿sí? Bueno, y esa junta va a pasar a ser aliada a Gran Bretaña ya, va a dejar de ser aliada a Francia y va a pasar a ser aliada a Gran Bretaña, eso es muy importante, ¿sí? Porque va a dejar un espacio a los ingleses, a los británicos, para poder transitar libremente por todas las colonias españolas, ¿no? Van a tener vía libre los ingleses para eso, ¿sí? Y van a hacer su trabajo político, ¿no? Su trabajo de inteligencia y su trabajo político acá en América. Bien, en ese contexto de resistencia española va a surgir un oficial muy joven, un treintañero, que va a ser San Martín, que va a pelear para los españoles. Creo que es la única o de las pocas batallas que ganan los españoles a los franceses al inicio, la batalla de Bailén. San Martín va a ser condecorado por esa Junta de Sevilla, ¿sí? Va a participar, va a conocer de frente lo que era el ejército más moderno del mundo, que era el ejército de Napoleón. No solamente lo va a conocer, sino que va a ser clave para el triunfo de las fuerzas españolas. Bien. Mirá. Bien, ese proceso de juntas que se va a dar con la resistencia española va a llegar a América, como te dije, y bueno, en Montevideo en 1808 se va a generar una junta, porque hay que tener en cuenta que ya no hay más rey. Claro. El rey es el que decide el virrey, el rey es el que decide la audiencia en las colonias. Claro. Al no haber rey, ¿qué hacemos acá en las colonias? Claro. Había muchos caminos para tomar. Bien, algunos van a tomar como Montevideo, que va a formar una junta de gobierno en nombre de Fernando VII y va a ser fiel a la Junta Central de Sevilla, a lo que queda de España, ¿sí? En 1809, por otro lado, en varias ciudades del Alto Perú, lo que es Bolivia, también se van a armar juntas, pero en nombre de Fernando VII, obviamente, pero no tan fieles a la Junta Central de Sevilla, por lo tanto van a ser reprimidas, ¿sí? Van a ser muy reprimidas. También es otro capítulo de la historia, las juntas del Alto Perú, ¿sí? Muy, muy, muy importantes como enseñanzas para lo que después va a pasar acá en Buenos Aires, ¿sí? Bien, bien. Buenos Aires va a recopilar todo eso, ¿sí? Lo que va a pasar acá va a recopilar todas esas enseñanzas en la región. Bien. Otro fenómeno que se va a dar va a ser que cuando Napoleón logra conquistar Portugal, España y Portugal, la corona portuguesa se va a ir a su colonia más importante, que va a ser Brasil, ¿sí? Okay. Y va a surgir un movimiento que se va a llamar el carlotismo. ¿Qué fue el carlotismo? Fue un proyecto político, ¿sí? Que tuvo la infanta Carlota, que era la hermana del rey de España preso, que estaba en Brasil, ¿sí? Que era la mujer del rey, del príncipe. Bien. Detrás obviamente estaban los ingleses, ¿sí? La intención cuál era, que en el Virreinato de la Plata se arme una monarquía independiente, ¿sí? Donde la monarca sea esa infanta Carlota, esa portuguesa, ¿sí? Y bueno, y sean parte de la familia del rey Fernando, ¿sí? Pero bueno, era un proyecto que, por lo que se ve, estaban detrás los ingleses. Estaban los portugueses, pero estaban los ingleses. Bien. Ese iba a ser el primer proyecto que muchos porteños van a tomar, ¿sí? Va a ser un primer intento de decir, bueno, hagamos la nuestra, tomemos este camino, pongamos un monarca familiar del rey, que va a ser esta infanta Carlota, y bueno, eso fue un proyecto que fracasó también, ¿sí? Pero fue el primer proyecto autonomista, independentista, como querramos llamarlo, ¿sí? O de cambio de dueño, digamos. Exactamente, porque el hecho es, no hay rey, por lo tanto, ¿qué hacemos? Claro. Aparte, no, ¿cuánto futuro le dábamos a ese rey? ¿Cuánto futuro le dábamos a Napoleón? Napoleón se llevaba puesto todo. Todo. ¿Sí? Por lo tanto, muchos pensaban, bueno, acá no vamos a tener rey nunca más.
¿Y qué hacemos con los virreyes? Si los virreyes los pone el rey, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, entonces tenían el plan A, el plan B, el plan C, ¿sí? Un plan fue lo de Carlota. ¿Estamos? Sí. Ahora, esa resistencia que tuvieron los españoles con la Junta Central de Sevilla duró hasta un cierto punto, ¿sí? Pero en enero de 1810 los últimos ejércitos españoles fueron derrotados por Napoleón y prácticamente toda España fue ocupada por Napoleón. Okay. Ese consejo, esa Junta Central de Sevilla desapareció. Se desactivó. Se tuvieron que exiliar todos y los pocos españoles que quedaron se fueron a una isla muy cerca del estrecho de Gibraltar, donde dominan los ingleses, y armaron una especie de consejo de regencia, ¿sí? Una cosa que casi no existía, ¿sí? A partir de ahí se puede decir que ya no había más rey ni representante del rey español, ¿sí? Bien, bien. Ahí va a empezar la crisis. Ahí realmente en enero de 1810 empieza la crisis y empieza el cronómetro, ¿no? De 10 a 0 para ver qué va a pasar. Bien. Ahí empiezan todos los proyectos. Ahí es la real crisis española y bueno, y todos los actores políticos en el Virreinato del Río de la Plata van a tener un plan, ¿no? Y a partir de ahí se activan todos los planes independentistas en la colonia, digamos, ¿no? Exactamente, Okay. exactamente. Esa ausencia ya del todo, ya no había posibilidad que el rey vuelva, va a habilitar a que todos los proyectos surjan, ¿no? Enero de 1810. Exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, ahí a escasos 4 meses, de casi 5 meses. Muy cerquita, claro, muy cerquita. Después, obviamente, ten en cuenta que las noticias de esto que va a pasar acá van a llegar recién en mayo. Claro. ¿Sí? Claro. Y va a desatar todo lo que pasó acá recién en mayo. Pero bueno, obviamente esos viajes eran muy complejos, muy complejos. La información corría lenta, ¿no? Bien, bien, profe. Bueno, Bueno, excelente. hasta ahí llegamos. La semana que viene ya nos metemos en la semana de mayo. Y ya estamos en la semana que va, de mayo, Y la semana que ahí. viene. Y Claro. vamos a ver qué pasó. Llegamos hasta enero, digamos. Exactamente, Llegamos hasta hasta enero enero. Espectacular. Bueno, muchas gracias, profe. No, por nada, David. Un gran Gracias a abrazo, todos. un gran abrazo. Hasta el lunes. El profe Manuel Vila, profe de Historia, nos pone en contexto porque estamos llegando a la semana de mayo. En este tiempo de salvaje disputa por el sentido. Radio Carpincho tiene clara la dirección y va junto a vos. Radio Carpincho, marcando territorio.